encomendamos Bien. Bien, mis niños, vamos a ir empezando, ya nos encomendamos en las manos del Eterno. La parashá del día de hoy, mis niños, es la parashá número 21. Se llama Kitizá, que significa, o se puede traducir, cuando hagas un censo. ¿Dónde podemos encontrar esta parashá? En el libro de Éxodo, Shemot, que significa nombres, ¿verdad? En el capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Amén, mis niños. Vamos a pasar ya las bendiciones que ya recitamos, las preguntas, y ahora sí, vamos a empezar. Dinero del rescate. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer. Palabra del Eterno, en el nombre de Yeshua. Éxodo 30:12. Cuando formes el censo de los hijos de Israel, le dice el Eterno a Moshe, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Yud Hei Bat Hei al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos, ¿ok? ¿Cómo tenía que ser, mis niños, este dinero del rescate? Vemos aquí, mis niños, cuando ellos tienen que ser contados, los hijos de Israel, tenía que ser, hacer un censo, ¿verdad? ¿Cuánto pagarían ellos? Medio shekel. Medio shekel. Dice que la moneda tenía que ser como lo que se usaba en el santuario, ¿ok? ¿Quién pagaba esto? ¿Quién contaba para este censo? Los hombres a partir de 20 años, ¿ok? Bien, dice así, el rico no aumentará ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo al entregar la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras almas. Vemos, mis niños, que aquí el Eterno no tiene preferencia, tanto el rico como el pobre darán el mismo valor. Era un valor simbólico, mis niños. La verdad que esto solo sería ¿para qué? Esto se utilizaría para el tabernáculo, para fines del tabernáculo. ¿Ok, mis niños? Bien. Fátima, dígame. Pues sí, Yahshua dará el mismo valor, pero hay personas que hacen el mal y el bien, Mande, mi niña. No te entendí bien. ¿Qué cosa? de que pues hay pues pobres y ricos, pero ya sé que Yahshua dará el mismo valor, pero unos hacen el bien y el mal. Ok, ya te entendí. Me estás comentando, mi niña, que hay personas que cobran más que hacen preferencia en esto, ¿verdad? Sí, Bien, mis niños. No, exactamente, muy bien, mi niña. Gracias por tu aporte. Recordemos, mis niños, que este dinero del rescate ya fue pagado. Al día de hoy nosotros, ¿cómo somos rescatados? A través de Yeshua, a través de su sangre. Amén. Por eso Él nos dice en su palabra que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y por eso, al día de hoy, esto ya está pagado a través de Yeshua. Y es verdad lo que dice Fátima, no debería haber muchas personas se aprovechan de lo que dicen las escrituras para hacerse, ¿verdad? Personas ricas o, como dicen las escrituras, asalariados. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Fuente de bronce, dice así. Y habló Adonai a Moshe diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y las pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Luego colocarás en ella, y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies, cuando ellos entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Adonai la ofrenda ígnea. Se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran 2 veces, y lo tendrá por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bien, mis niños, ¿para qué ustedes creen, tal cual como lo dice aquí, para qué serviría la fuente de bronce? Bien, serviría para lavarse, ¿quién? Aarón y sus hijos, las manos y los pies, antes de entrar al tabernáculo, ¿ok? Sabemos que la fuente de bronce estaría en lo que es el atrio, ¿ok? Bien, esto sería un estatuto perpetuo para él. ¿Y por qué se tendrían que lavar? Para no morir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros, mis niños, cuando vamos a la presencia del Eterno, tenemos que siempre estar limpios.
nuestras manos, todo nuestro ser. Y esto también tiene que ver mucho con lo que es la tevilá. A ver, ¿quién de aquí sabe? Sus papitos me imagino que ya les comentaron qué es la tevilá, la inmersión. El bautizo, ¿Ya? ¿Quién más? Es cuando morimos en carne y renacemos en espíritu. Amén, muy bien, mis niños. Si bien, ¿verdad? El único bautismo, por decirlo así, la única inmersión que realmente es válida es cuando la persona está consciente. Al día de hoy sabemos que dentro de lo que se conoce, ¿verdad? Como la religión católica, ellos bautizan a los niños. Y eso no está bien, mis niños. Eso no está bien porque los niños no tienen aún conciencia, no tienen pecado, ¿ok? Este bautismo se hace cuando ya la persona está grande y puede tomar conciencia de que está bien y que está mal y, y poder, cuidado con los micrófonos, mis niños, y poder morir a la carne y recibir el don del Espíritu Santo que nos da Elohim para guardar sus mandamientos. ¿Ok, mis niños? Para esto es la inmersión. ¿Qué quiere decir? Podemos ver, mis niños, en el tabernáculo el plan de redención a través del tabernáculo, el plan de redención de Yeshua a través del tabernáculo. Vemos que Él es la puerta, ¿verdad? Él dice que Él es la puerta de las ovejas. Recuerden, mis niños, que hay una puerta, aquí hay otra puerta, pero la puerta del atrio, donde estaría, aquí estaría el altar, ¿verdad? Él es esa expiación, ese sacrificio que el día de hoy nos ha redimido. Aquí estaría esta fuente de bronce, donde estaría el agua, ¿verdad? Para que los panes se laven los pies y las manos. Y de ahí donde entrarían al lugar santo, ya al tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué es ahí en el lugar santo? La menorá. A ver, ¿quién se acuerda qué hay en el lugar santo? La menor. Ya, ¿qué más? La menorá, la mesa La, del pan y el altar del incienso. Muy bien, mis niños, exactamente. La menorá, el pan, la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Y el altar de incienso. Entonces, podemos ver, mis niños, que una vez que nosotros hemos recibido, ¿verdad? El sacrificio de Yeshua, hemos recibido a Yeshua en nuestras vidas, hacemos esta inmersión. Mis niños, podemos ver que la inmersión es tan vital para nuestras vidas que incluso se lo decía el eterno Aarón. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. ¿Ok? Bien, mis niños, vamos a seguir. Y de ahí, una vez que ya hemos sido lavados, podemos ya entrar, ¿verdad?, al lugar santo. Y gracias a Yeshua tenemos acceso al lugar santísimo, nos dice la palabra. Bien, el aceite de la unción. Antes de seguir, mis niños, quería corregirme. La semana pasada yo me acuerdo que les había dicho que el aceite de la unción cuando se ungían a los Juanín, a los sacerdotes, ¿verdad? Era el mismo que se ungía a los reyes y me equivoqué, mis niños, no era así. Este aceite serviría solo, el aceite de la unción, solo para los fines del tabernáculo, tanto como para los sacerdotes y también para el tabernáculo. Ya vamos a ver después cuando el Eterno manda a ungir. Aquí mismo podemos ver cómo se tenía que ungir el tabernáculo. ¿Ok? El aceite que se le derramaba a los reyes, a los que serían reyes, como el rey Saúl, el rey David, era otro aceite. Bien, mis niños, quería decir eso para que podamos entenderlo mejor y no equivocarnos. ¿Ok, mis niños? Vamos a seguir. El aceite de la unción. Dice así, especias finas. El Eterno le dice a Moisés que de las especies que escoja de especias finas, mirra, casia, canela aromática, caña aromática y aceite de oliva. ¿Ok? Podemos ver aquí mis niños, les puse una imagen para que puedan comprender. Esta es la mirra, la casia, el aceite de oliva, tenía que ser un hin de aceite de oliva, la caña aromática y la canela aromática. Bien, mis niños, dice así, Éxodo 30:25. Y harás con ello el aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será el aceite de la santa unción. Con él ungirás a la tienda de reunión y el arca del testimonio. ¿Cuál es el arca del testimonio?
¿El arca del pacto? Amén, mis niños, exactamente. Recuerden que yo les comentaba que el arca del testimonio, el arca de la alianza, el arca del pacto se conoce a sí mismo como el testimonio del pacto o de la alianza. Amén, mis niños. ¿Dónde está el arca de la alianza? En el lugar santísimo. Hasta Amén. adentro. Amén, muy bien, mis niños, exactamente. Bien, la mesa también tiene que ser unida a la mesa, ¿verdad? ¿Cuál mesa? La de los panes sin levadura. Amén, exactamente. La mesa de los panes de la presencia. Bien, y los utensilios que se utilizarían. El candelabro. Sabemos, mis niños, ¿se acuerdan que yo les dije que como tal el candelabro no es la traducción correcta? Que en vez de candelabro, ¿qué es? La menorá. Menorá. Amén, muy bien, la menorá. Bien. Y sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios y la fuente con su base. O sea, la fuente de bronce, lo que acabamos de ver. Así lo santificarás y serán cosas santísimas. Todo lo que toques será santificado. Y ungirás a Aarón, a sus hijos, y los santificarás para que sean mis sacerdotes, mis Juanín. Bien, mis niños, en hebreo la palabra de sacerdotes es Juanín, ¿ok? Bien, antes de ver el incienso, mis niños, vamos a comprender, ¿quién se acuerda cuando Yeshua nace? Vemos que nace en Sucot, ¿verdad? Y que lo visitan sabios del oriente. ¿Qué le llevan? ¿Quién sabe? Mirra. Mirra, oro y aceite. Oro, incienso. Amén, exactamente. Mirra, oro e incienso. Podemos ver, mis niños, cómo la escritura se entrelaza y es una sola. Y Yeshua nos dice que es esa palabra hecha carne, niños, que él ahora es Cohen Gadol, sumo sacerdote, ¿ok? Por la orden de Melquisedec. ¿Qué se le llevó a él? Mirra, lo que se usaba para la unción del tabernáculo, para ungir a Aarón. Se usaba también incienso, ya vamos a ver el incienso, mis niños, ahorita, y también oro. ¿Qué significa oro? Cuando vimos la construcción del tabernáculo, recuerden que algunas cosas estaban recubiertas de oro, como el arca de la alianza. ¿Qué significa Santidad. el oro? Sí, mis niñas, sí, exactamente, santidad, pero también divinidad. Él es ese rey, ¿ok, mis niños? Vamos a seguir, él es el rey de Israel. El incienso. El Eterno le dice a Moisés, asimismo, que de especias finas escoja estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Incienso puro. El estacte, mis niños, algunas personas, el estacte a nuestra traducción, ¿verdad? Sabemos que las palabras, las escrituras, la Biblia, fue escrita en el idioma hebreo. Y mis niños, algunas cosas no tienen traducción. El estacte, si bien se puede decir que es como una florcita blanca, dicen los investigadores, también otros dicen que no se conoce qué es realmente estacte. Y aparte de eso tendrá que ser uña aromática, aquí podemos ver la uña aromática, lo que es el gálbano y el incienso puro, ¿ok? ¿Para qué serviría esto? Dice así, y harás de ello el incienso aromático, elaboración de perfumista, salado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino y lo pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión. ¿Por qué mis niños tendrían que ponerse ahí? ¿Qué se acuerda que iba después, verdad? El arca de la alianza, el velo, ¿qué iba detrás del velo? Perdón, antes del velo. El altar del incienso. Amén, el altar de incienso, exactamente, en el lugar santo. Dice, lo pondrás delante del testimonio en la tienda de reunión donde me reuniré contigo. Recordemos que ahí es donde el Eterno hablaría con Moisés, ya que en el arca de la alianza reposaría la gloria del Eterno. O será cosa santísima. En cuanto al incienso que harás, de su composición, nada haréis similar para vosotros. Será cosa para ti santa, reservada a Yud-Hei Bat-Hei. Mis niños, el incienso y el aceite de la unción tenía dos características muy importantes. Tanto el incienso como y el aceite de la unción
No podría recrearse algo igual a lo que ya estaba el Eterno, ya había elegido para su fin, que era el tabernáculo. Dice la palabra que no cualquiera tenía que ser, que no tendría que hacerse el aceite de la unción derramado en cualquier persona, mucho menos en una persona extranjera. Nos dice que el incienso tampoco, no se tiene que recrear el incienso, mis niños. ¿Ok? Dice así, cualquiera que haga otro como él para recrearse con su olor, tanto mis niños podemos ver eso con el incienso y con el aceite, será cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque esto ya fue para algo, mis niños, destinado para algo santo, para el tabernáculo. ¿Para qué sería el tabernáculo, mis niños? ¿Cuál es el fin del tabernáculo? De que Elohim habitara entre nosotros. Amén, exactamente, de que Elohim habitara entre nosotros. Bien, mis niños, dice así. Llamamiento de Bezalel y Aholiab. Vemos, mis niños, dentro de las escrituras que el Eterno da, ¿verdad? Instrucciones de cómo tenían que ser las vestiduras, cómo tenía que ser hecho el tabernáculo, pero vemos que Él también escoge las personas que tenían que llevar este servicio. Y eso nos enseña algo muy grande, mis niños. Vamos a leer. Nos dice en Éxodo 31:1. Habló Adonai a Moshe diciendo, he aquí yo he llamado por nombre a Bezalel ben Uri, a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Quién es Ur? ¿Quién se acuerda? Recuerden que los vimos hace unas porciones atrás. El que ayudó a Moisés a levantar las manos cuando estaban peleando. Amén, muy bien. Cuando estaban peleando contra Amalek. Muy bien, mi niña. De la tribu de Judá, ¿ok? Dice que Bezalel es hijo de Uri, Uri hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del espíritu de Elohim, del Ruach HaKodesh, mis niños, en cuanto a sabiduría, inteligencia, ciencia y toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras de engaste, lo que se utilizaría para las vestiduras sacerdotales, mis niños, y entallar madera, realizar toda clase de oficio. Y yo he aquí, he puesto junto a él a Oliab ben Ahisamach, a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia, para que ellos hagan todo lo que te he ordenado. De esto podemos aprender dos cosas, mis niños. Todo don que el Eterno da para distintas cosas siempre es para usarlo para su servicio. Si, por ejemplo, alguien tiene ese don de saber cantar, mis niños, es para exaltar al Eterno. Al día de hoy no podemos llevar, mis niños, un corderito porque estamos en la dispersión, no estamos en Israel, no hay tabernáculo, pero sí tenemos, mis niños, como dar esas ofrendas con nuestros labios, con nuestra voz, cantarle al Eterno. Si alguien, no sé, por ejemplo, podemos ver, mis niños, el hermanito Javi, podemos ver que él hace bonitas sus diapositivas, el diseño, eso también es un don que el Eterno da. ¿Para qué? Para su servicio. Dice la palabra, mis niños, que todo lo que el Eterno da, todo don, es usado para Él. Todo don viene de Él y es usado para Él, y que todo lo que hagamos sea como para Elohim. ¿Ok, mis niños? Vemos que el Eterno escoge también a personas específicas para llevar a cabo esta labor, y también artesanos en los cuales Él ha puesto inteligencia. Eso también que nos enseña que todos somos un cuerpo, todos somos el pueblo de Israel, somos ese cuerpo del Mesías, pero todos tenemos diferentes funciones. Conforme vamos creciendo en la palabra, mis niños, el Eterno nos va a ir revelando cada don y cada función en su reino para cada uno de nosotros. Amén. Bien, vemos, mis niños, antes de proseguir con la parte, como decía el hermanito Javi, la parte fuerte de esta enseñanza, que también es muy triste, vamos a ver antes el Shabbat. Y vamos a ver, mis niños, que tanto antes como el pecado del becerro de oro, se habla del Shabbat, y después del pecado del becerro de oro también se habla del Shabbat. Bien, dice así, Éxodo 31:12. Y habló Adonai a Moshe diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud Hei Bat Hei, quien os santifica. Guardaréis el día de Shabbat, porque es santo para vosotros. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, dice el Eterno.
porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó. Eso significa Shabbat, cesar, reposar. Cesó y reposó, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moshe las 2 tablas del testimonio. Grábense esto, niños, las tablas del testimonio, las tablas de piedras escritas por el dedo de Elohim. Esto es algo muy importante, mis niños. Las tablas que fueron escritas en el monte Sinaí fueron escritas por el dedo de Elohim. Nos dice la palabra que Él hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Que Él ordenó todo en 6 días y en el séptimo día reposó. Y que así mismo, mis niños, nosotros tenemos 6 días para hacer nuestras labores, pero en el séptimo día somos apartados. ¿Por qué es tan importante el Shabbat? ¿Por qué el Eterno recalca mucho sobre el Shabbat, mis niños? Porque el Shabbat para nosotros, como su pueblo, es para estar apartado. Desde un principio podemos ver, mis niños, que el Eterno siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo apartado, un pueblo en santidad, un pueblo que se diferencie de los demás, no para creernos mejores que las otras naciones, mis niños, sino para que podamos ser luz a las naciones, porque siempre desde un principio las naciones nunca han exaltado a Elohim, pero el pueblo de Israel fue escogido como herencia del Eterno para hacer luz a las naciones. ¿Qué luz nosotros llevamos, mis niños? La luz de Yeshua. Amén. Obedeciendo su palabra, ya que Él es la palabra hecha carne. Es una señal. El Shabbat, mis niños, es una señal entre el Eterno y nosotros. Podemos ver que, no sé, sus otros primitos, sus primos, ¿verdad? Que no conocen de la Torá aún, o sus familiares o sus amigos, vemos que ellos están en Shabbat, hacen sus trabajos en Shabbat, pero nosotros estamos aquí, resguardados en nuestros hogares, con nuestras familias, deleitándonos en el Shabbat. El Shabbat, mis niños, no es un día para tampoco quedarnos así y tener miedo. No, el Shabbat es para deleitarnos, para gozarnos en obedecerlo y descansar en la presencia del Eterno, que Él es el único que puede dar este reposo para nuestras almas, dice su palabra. Amén. Amén. Amén, mis niños. Vamos a seguir. Bien, mis niños. Al día de hoy, en este momento, vamos a ver el becerro de oro. Y cada vez, mis niños, que yo puedo leer esta parte, duele bastante, porque no es muy diferente a lo que se hace al día de hoy. ¿Ok? Dice así. Pero como el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Bien, mis niños, ¿cuáles son los 2 primeros mandamientos? Amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien, mi niña, esos son los 2 más importantes, pero en la tabla de los 10 mandamientos, ¿cuáles son los 2 primeros? Yo soy Yud-Heh Vav-Heh Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, y no tendrás dioses delante de mí, otros dioses delante de mí. Amén, muy bien, mi niña. Gerald, te vi con la Amén. manita. Eh, yo soy Yahweh tu Elohim, y no adorarás a otros dioses delante de mí, y no te harás imagen de ellos ni semejanza alguna, ni el cielo, ni de la tierra, ni el mar. Amén, amén. Gracias, Gerald. Vemos, mis niños, que lo primero que el Eterno les dijo fue lo primero que el pueblo de Israel rompió, transgredió. Dice en el versículo 4: Él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlo con un buril. Entonces ellos exclamaron: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Quién clamó esto? No clamó Aarón, clamó el pueblo. Pero ya vamos a ver, mis niños. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón diciendo: mañana será fiesta para Yud-Heh Vav-Heh. Bien, vemos, mis niños, que Aarón delante del pueblo quedó encargado. Moshe le dijo a Aarón, ¿verdad?, que él quedaría como representante en este momento, quedaría encargado del pueblo.
Aarón, mis niños, quiero aclarar que él no estaba en él el querer idolatrar. Él no idolatró el becerro, pero sí fue instrumento para que el pueblo idolatre el becerro y le falte Elohim. ¿Ok? Aarón, en este momento que fue, que se dejó llevar por miedo, por el miedo. Y algo que nos dice, mis niños, la palabra es que nosotros no nos podemos dejar llevar por el miedo. El Eterno va fortaleciendo poco a poco nuestra fe, pero dice la palabra que todo aquel que aún tiene miedo no ha conocido el amor, porque el perfecto amor de Elohim echa fuera todo temor. Amén. Bien, dice así, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso le dijo el pueblo a Aarón. ¿Y de Aarón qué les dice? Aarón les dice al pueblo que vayan y a los hombres, porque fueron hombres los que le pidieron esto, que vayan y saquen los zarcillos de oro en los zarcillos de sus mujeres y de sus niños y de sus niñas, y que con eso haría el becerro de oro. Vemos que ahí Aarón hace este becerro de oro y el pueblo termina adulterando con el Eterno. Vamos a ver, mis niños, cuál es esta reacción, cuál es la reacción del Eterno. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Dijo además Adonai a Moisés, yo he observado este pueblo. He aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Mis niños, ¿se acuerdan, verdad? Ya yo les pregunté, ¿cuál es el primer mandamiento? Escuche, que le dice al Eterno, yo soy Adonai tu Elohim, no tendrás dioses delante de mí, yo soy Adonai tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Pero ¿qué le dice aquí a Moisés? Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí el Eterno inmediatamente ya no consideraba a Israel su pueblo. Porque mis niños, entendamos que tan solo el acto de adulterar con el Eterno, como lo hizo Israel, aquí ellos no tenían ninguna excusa, estaban idolatrando en todos los ámbitos, en todos los sentidos, con un becerro de oro y con sus corazones, con sus cuerpos. ¿Qué sucede, mis niños? Que el Eterno aquí ya no los consideraba su pueblo. Y eso nos deja ver, mis niños, que cuando nosotros estamos en pecado de idolatría, ya no somos el pueblo del Eterno. Él ya no nos considera su pueblo porque no lo estamos obedeciendo. Recordemos, mis niños, que las tablas del testimonio serían como un acta de matrimonio. El pueblo de Israel es esa novia del Eterno. Aquí ya no hay novia para él. Dice así, él le dice a Moisés que quiere destruir al pueblo, que de él haría una gran descendencia. Si el Eterno hacía esto, mis niños, no se estaba contradiciendo porque Moisés era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero veamos la intercesión de Moisés, este apunte profético que hace Moisés, como lo hace Yeshua al día de hoy, que intercede por nosotros. Nos dice la palabra que solo hay un intermediario entre Elohim y los hombres, que es Yeshua. Amén. Dice así. Deja ahora que se encienda, en el versículo 11, pero Moshe suplicó en presencia de Adonai su Elohim y dijo, oh Adonai, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar mal los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, tus siervos, a los cuales le juraste por ti mismo y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tenga prometida la daré a vuestra descendencia, y la heredarán para siempre. Y desistió Adonai del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bien, vemos, mis niños, que lo que el Eterno quería hacer era destruir al pueblo, porque se lo merecían, mis niños. Y al día de hoy nosotros también nos merecíamos ser fulminados, dice la palabra. Pero al día de hoy, mis niños, la gracia y la misericordia del Eterno es grande. Y vemos cómo Moisés le suplica, intercede y le dice, acuérdate de Abraham. Pero sobre todo, Moisés se preocupa de que el nombre del Eterno no sea vituperado. Dice la palabra, mis niños, que todos aquellos que estudiamos la palabra del Eterno y que pecamos,
Nos dice, tú que enseñas, ¿verdad? Esto se lo digo en todos los... esto dice la palabra, perdón, mis niños, que alguien que enseña Torah, alguien que practica la Torah, ¿por qué no se enseña a sí mismo? ¿Ok? Y claro, esto va primero para los que la exhortamos, mis niños, claramente, sé que ustedes son niños, sino es que veamos, mis niños, como el Eterno, aquí él quería decir, porque el acto de idolatría, mis niños, es causa de divorcio, es causa de divorcio. Vemos que él ya no consideraba a Israel como su pueblo, pero vemos la misericordia y también la humildad de Moisés. Moisés, ¿verdad? Él pudo decir, no, bueno, si quieres, pero no. Moisés también, ¿saben qué sintió, mis niños? Misericordia y amor también para con el pueblo. Él amó al Eterno, se preocupó por la reputación del Eterno ante los ojos de las naciones que ya estaban escuchando de todos los prodigios y maravillas que el Eterno hacía con su pueblo. Que se acuerde del pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, que juró por sí mismo. ¿Ok, mis niños? Pero también se preocupó por su pueblo, tuvo misericordia. Y eso es algo que nosotros también debemos tener, mis niños. Tener misericordia por aquellos que aún no conocen, por tener misericordia de aquellos que, como nosotros, estuvimos perdidos. Todos estábamos destituidos, mis niños, dice la palabra, de la gloria del Eterno. Pero ahora podemos ser reconciliados a través de ¿quién? De Yeshua. Amén, a través de Yeshua. Amén, vemos este papel profético que hace Moisés para con el Eterno y con el pueblo de Israel. Dice así, eh, bien, Moshe rompe las tablas del pacto. Dice así, y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las dos tablas del testimonio, escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Dice así, mis niños, que cuando de Moisés baja también nos relata que Josué, ¿verdad? Josué Yehoshua, que era el servidor de Moshe, estaba esperándolo abajo del monte. Dice que escuchaban, Josué pensó que eran gritos de guerra, pero Moisés le dice, son gritos de canto yo oigo, o sea, gritos de fiesta. El pueblo estaba ahorita festejando al becerro de oro. Nos dice así, y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. El mismo monte, mis niños, donde el pueblo de Israel y el Eterno habían contraído este matrimonio, ¿ok? Dice así, luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Mis niños, los que vienen del ciclo pasado de la Parashá, que lo estudiaron con el hermanito Javi hasta el libro de Números. Mis niños, ¿quién se acuerda qué es la ley de los celos? Es donde la mujer adúltera, bueno, si es adúltera, toma las aguas amargas y si se le infla la panza o le hace daño, es encontrada culpable. Amén, muy bien, mi niña, exactamente. Muy bien, es tal cual como lo dijo nuestra niña, que es que el Eterno manda, ¿verdad? Que si un hombre siente espíritu de celos y lleva a su mujer a la puerta del testimonio y tendría que tomar agua amarga y tal cual como lo dijo ella, si se encontraba culpable, ellos serían muertos. ¿Por qué Moisés hace esto? Vamos a ver, mis niños, primero por qué Moisés rompe las tablas. Vamos a irnos a unas dispositivas atrás, mis niños. ¿Qué dice aquí, mis niños? Que el Eterno le dio a Moisés en el monte Sinaí las tablas del testimonio, las tablas que testificaban contra el pueblo de Israel. Mis niños, cuando nosotros estamos en obediencia, la palabra es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque la cumplimos. Eso pasa, mis niños, aún con la ley de todo país. Pero cuando nosotros incumplimos la ley, ¿verdad? La ley en este caso del Eterno, la ley perfecta de Él, donde no hay corrupción, mis niños, vemos que se volvió maldición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pecaron. Entonces, aquí podemos pensar que Moshe
tiró las tablas por coraje, pero vemos, mis niños, cómo el Eterno da dominio propio, cómo alguien que tiene una relación con el Eterno va manejando todo eso. ¿Qué significa? Que Moisés rompe las tablas del testimonio, porque sin testimonio no hay acusación. Recuerden que lo que el Eterno quería hacer era destruir al pueblo. ¿Por qué? Por su idolatría. Vemos que ya el pueblo ya había reclamado por comida, ya el pueblo había reclamado por carne y todo eso, y el Eterno iba prohibiendo. Amén. Pero aquí ya adulteraron en todos los sentidos. Y muchas veces, mis niños, al día de hoy esto sigue pasando. Sigue pasando. Cuando vemos, mis niños, afuera hay personas que dicen, por ejemplo, que el día de reposo ya no, ya no es el día de Shabbat, sino que el día de domingo. El día domingo, toda persona, mis niños, que pone delante del Eterno algo, que se hace imagen o que cambia lo que en las escrituras ya está establecido, se hace un becerro de oro para sí mismo. ¿Ok? Eso es un pecado grave, es un pecado de idolatría, una razón de divorcio. ¿Ok, mis niños? Bien. Cuando Moisés le da al pueblo de Israel el agua donde estaría reducido el becerro, ¿verdad? A polvo, era para probar quién había adulterado en el pueblo. Porque recuerden, mis niños, que quien se les acerca a Aarón fueron hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el pueblo estaba de acuerdo con lo que esto estaban haciendo. Quiero recalcar, mis niños, algo. Aarón sí pecó, se dejó llevar por el miedo, pero vemos también que el Eterno conocía que él más adelante sería el sumo sacerdote de la nación de Israel. Es por esto que a él se le pide el becerro, mis niños, cuando es consagrado, pero aún así vemos que a pesar de que puede haber pecado, vemos la misericordia del Eterno para que sea él el sumo sacerdote de la nación de Israel. Eso sí, claramente el pueblo de Israel, si Aarón también no cumplía con esto, podrían acabar la vida de Aarón, porque llega el momento de la conversación entre Aarón y Moisés y le dice Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que le traiga sobre él este mal? ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón conocían al pueblo. Y eh, Aarón le dice aquí, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Vemos, mis niños, que no es que salió por arte de magia el becerro, sino que vemos que Aarón lo hizo. Pero ¿qué quiero llegar con esto a mis niños? Que sí, Aarón sí pecó, sí hizo este becerro, pero también el Eterno conocía que no estaba en él el querer hacer esto, sino que se dejó llevar por el miedo. Pero el Eterno fue misericordioso y lo hizo el Cohen Gadol de la nación de Israel. Y eso, mis niños, es una responsabilidad muy grande. Bien, ahora vamos a ver la ira del Eterno. Y puesto en pie Moisés a la puerta del campamento, exclamó, el que esté por Yod-Heh Bat-Heh conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. 3000 hombres murieron en esto. ¿Qué sucedió, mis niños? Moisés le dice que con la autoridad que le da el Eterno a Moisés, les dice que todo aquel que esté con él se una a él y se unieron a él todos los hijos de la tribu de Leví. Esta es una de las razones, mis niños, por las cuales la tribu de Leví es escogida, los varones, para servir en el tabernáculo. Sabemos que para sacerdotes, para Juanín, solamente el linaje de Aarón, pero también estaban los diferentes clanes de la tribu de Leví que servían, por ejemplo, en el mobiliario, cuando él se trasladaba al tabernáculo. Cada quien tenía su función, eso lo vamos a ir viendo más después. Vemos que por esto es que el Eterno también los escoge, ¿ok? Vemos que en esta matanza, mis niños, se mueren 3000 hombres. ¿Y por qué es 3000 hombres? Nos dice la palabra que el pueblo de Israel se multiplicó, porque no fueron todos los que adulteraron, mis niños. Perdón, no, tampoco 3000 hombres es poco, pero dentro del tanto que se había multiplicado el pueblo, solamente 3000 hombres murieron, porque al momento de que Moisés le hace la prueba de la ley de los celos, se podía ver quién era el culpable y quién no. Ahí se podía ver quién había adulterado con el becerro de oro.
Amén, mis niños. Vemos que Moisés sí tira las tablas, pero el mandamiento no deja de ser. Sigue estando y él sigue cumpliendo. ¿Ok? Bien, mis niños. Dice así. Bien, antes de seguir con esto, déjenme ver. Sí, ya, dice así. Y ocurrió que al día siguiente dijo a Moisés al pueblo, vosotros pecaste con gran pecado, pero ahora subiré a Adonai, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y Moshe subió a Yud-Heh-Vav-Heh y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Adonai dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y ahora ve, conduce este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. Y en efecto, Adonai hirió al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que Aarón hizo. Presencia de lo imprometida. ¿Qué sucede, mis niños? Pues bueno, vamos para no alargarlos tanto, mis niños, ya que sí es una parasha extensa, pero muy bonita, se los voy a resumir. Moisés había levantado una tienda, no el tabernáculo, puse aquí una imagen para que lo puedan ver, mis niños, había levantado una tienda, ¿verdad? Antes de que esté el tabernáculo, para que sea donde él hablaría con el pueblo. Esta tienda, mis niños, Moisés la saca del campamento, del campamento de Israel al momento que el pueblo transgrede. ¿Por qué? Porque en donde hay pecado, el Eterno no puede estar, mis niños. ¿Ok? Pero bueno, vemos que el Eterno sí perdona este pecado, pero el perdonar no exime las consecuencias. Sí hay consecuencias. Hubo muerte en el pueblo. Dice en el versículo 20, mis niños. ¿Qué quiere? Antes de leerlo, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué sucede aquí? Mientras Moisés hablaba con el Eterno, mis niños, mientras él hablaba con el Eterno, él le pide al Eterno que su presencia vaya. El Eterno no quería ya conducir, no es que no quería, sino es que ya no iría su presencia con el pueblo, porque por el pecado, mis niños, que dice que iría el ángel. El ángel, mis niños, que en este momento dice las escrituras, no es el ángel de Adonai, no es Yeshua, es otro ángel que mandaría el Eterno para que sirva, para que conduzca al pueblo. Pero Moisés quería que Adonai sea el que conduzca al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo del Eterno, mis niños. ¿Ok? Moisés le ruega al Eterno que le permita ver y Adonai le dice que está bien, que se van a encontrar, ¿verdad? Por acá dice así, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te reconozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia ahora en tus ojos? Que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros. Bien, mis niños. ¿Y cuál sería el fin de todo esto para que el pueblo esté apartado? Dice aquí, de los que están sobre la faz de la tierra. Y de ahí dice Adonai, sí, te voy a permitir que me veas, pero no podrás ver mi rostro, porque no vivirá aquel que vea mi rostro. Recordemos, mis niños, que el Eterno es 3 veces santo y en toda su plenitud no lo podemos ver. Seríamos fulminados, mis niños. Pero vemos que, ¿a quién ve aquí, mis niños? Les pregunto. A Yeshua. Amén, a Yeshua. Dice aquí, y añadió Adonai, he aquí un lugar junto a mí donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria, ¿quién es la gloria de Adonai? Hermanita, ¿podría repetir la pregunta? Es que no la oí bien. Ok, ¿quién es la gloria de Adonai? Yeshua. Amén, exactamente. Muy bien, mi niña. Yeshua. Vemos que Él es la imagen corpórea, ¿verdad? Que el Eterno usa para que pueda, tal cual, habitar con su pueblo y también en este momento para que Moisés lo pueda ver. Dice así, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Dice, después te apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, mis espaldas. Dice la palabra que el Eterno es espíritu, mis niños. Pero aquí Moisés vio al Eterno, o sea, vio a Yeshua, vio esa imagen corpórea. Yeshua es el mismo eterno, mis niños, ¿ok?
Dice así. Ya vamos terminando, mis niños. El pacto renovado e instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, Adonai le dice a Moisés que se aliste de 2 tablas como las primeras, para que él vuelva a escribir, mis niños, en estas tablas y pueda volver a dar este pacto al pueblo de Israel. Bien, esto tiene, mis niños, mucho que ver al día de hoy. Recordemos que en ese momento se renovó el pacto, ¿verdad? Y el pueblo, con el pueblo de Israel, y el día de hoy hay un nuevo pacto, un pacto renovado que se sella con la sangre de Yeshua. Pero vemos que el pacto sigue siendo el mismo como fue en el monte Sinaí. Fueron las mismas palabras, pero en diferentes tablas. Al día de hoy, el Eterno nos dice, mis niños, en las Escrituras, que Él pondría su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. El mismo pacto, pero ya en diferente condición. Amén, mis niños. Dice así. Amén. Dice así, pasó pues Adonai por delante de él, proclamando, Adonai, Adonai, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró y se inclinó a tierra y se postró diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego que, aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros. Perdonas nuestra iniquidad, nuestro pecado y nos tomes por posesión suya. Recordemos, mis niños, que en porciones atrás el Eterno ya le había dicho al pueblo, serán mi tesoro entre las naciones, linaje escogido, real sacerdocio. Al momento que él escoge, mis niños, a los levitas, como los que servirían en el tabernáculo para administrar la palabra, para administrar la Torá, recordemos que la idea principal del Eterno era que cada hombre de familia sea sacerdote de su casa. Pero pues bueno, vemos que por el pecado del becerro de oro solo se escoge la tribu de Leví, ya que ellos decidieron no callar, ¿ok? El pueblo además cayó, no estuvo de acuerdo, solo fueron 3.000 hombres, pero con su silencio pecaron. Bien, mis niños, vamos a seguir. Dice así. Entonces Moisés, bien, y él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto, ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación, y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Adonai, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Terrible, mis niños, la palabra más acorde sería porque maravilloso es lo que Él va a hacer contigo. Vamos a ver, mis niños, muchas más maravillas que que el Eterno va a hacer con el pueblo y que ya ha hecho. Imagínense, mis niños, solamente lo que el pueblo vio en la tierra de Egipto. Bien, bien, vamos a seguir. Advertencias y santas convocaciones. Después de renovar el pacto, le dice Moshe, perdón, le dice el Eterno a Moshe que tengan cuidado con irse, con inclinarse y adorar a falsos ídolos, a falsos dioses. Y también en hacer pactos o alianzas con las naciones extranjeras, más aún con las que estarían en la tierra de Canaán, con las naciones cananeas. Bien, mis niños, dice así, ni estar en yugo desigual. ¿Qué significa yugo desigual, mis niños? Que no tendrían que dar los hijos de los hebreos a las hijas de los hijos de los cananeos y viceversa, ni las hijas de los hebreos a los hijos de los cananeos, porque ellos llevarían a adulterar al pueblo. ¿Ok? También no hacerse dioses de fundición. ¿Por qué el Eterno da todo esto? Porque es lo que está en las tablas. Cuando le dice, yo soy Adonai tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses delante de mí. El segundo mandamiento es que no se harían imagen ni semejanza, ¿verdad? Del cielo y la tierra, ni siquiera del Eterno. Amén. Podemos ver, mis niños, que en la religión católica, por decirlo así, no por atacarla, sino para que podamos ver que ellos hacen imágenes de Jesús, ¿verdad? Así como ellos le dicen, pero vemos que eso no está bien, eso no es agradable delante de los ojos del Eterno, eso es idolatría. Dice así, y también aquí el Eterno le recuerda las 3 citas santas, las citas que acaban de ver mis niños con el hermanito Javi, Pesach, Shavuot y Sukkot. Amén. Estas 3 fiestas son de peregrinación, junto con Pesach, Hamatzot y Bikurim, como ya se los explicó el hermanito Javi. Bien, mis niños.
Aquí les puse una imagen para que podamos ver un corazoncito, lo que el Eterno haría, y el pacto renovado, sellado con la sangre de Yeshua al día de hoy, el cual podemos acceder, mis niños, por gracia y misericordia del Eterno. Amén. Bien, mis niños. En resumen, podemos ver que el Eterno aquí nos ha enseñado sobre el dinero del rescate, pudimos ver sobre la fuente de bronce, mis niños, estar siempre limpios delante de la presencia del Eterno, pudimos ver el aceite de la unción, el incienso, mis niños, recuerden que el incienso dice Apocalipsis que son las oraciones de sus santos, y pues también que Él designa a cada quien para llevar a cabo el labor en su reino, mis niños, cada quien tiene dones y el Eterno se los va a ir dando. Y también, mis niños, el día de reposo como señal. Lo importante que es ese sello que podemos ver, mis niños, en el pueblo del Eterno, para hacer diferencia entre los demás pueblos. Y el becerro de oro, vemos la gran reprensión que el Eterno aquí hace, pero también la grande misericordia que hasta el día de hoy hay por parte del Eterno con su pueblo. Amén. Pero que gracias a Yeshua, mis niños, gracias a nuestro Padre Eterno, que ha permitido a mis niños que volvamos al pacto. ¿Ok? Esta sería la enseñanza, mis niños, del día de hoy. Kitizá, para allá número 21.